Muy buenas tardes a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Durante este mes de febrero hemos estado viendo la vida del remanente Isaías. Entonces, en este tiempo de dificultad, de crisis, de desastres, de corrupción, Dios nos llama a nosotros como esos remanentes, como Isaías que tenemos que permanecer. Y la primera semana del mes de febrero, Dios nos decía a través de la palabra que qué es lo que tenemos que ver primeramente. Entonces, que les bendigo para que sea un tiempo donde podamos entender qué es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué era lo primero que teníamos que ver? Nos decía la palabra. Ver cómo esa gloria de Jehová ya ha venido sobre nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que como Jehová Dios, que es todopoderoso y es creador, nos ha dado ese poder, tenemos que experimentar el poder de Dios. Por eso les bendigo para que este mes, esta semana y cada uno de los días de su vida puedan ver la gloria de Dios que está con ustedes. Puedan ver, como con José, que dice que Jehová estaba junto con él y Dios le hacía prosperar en todo. No es porque Él esté conmigo y yo sea mejor, sino porque Él es todopoderoso y me hace prosperar en todo para que la gloria de Jehová sea revelada a través de mi vida y que pueda cumplir el objetivo por el cual Dios me ha llamado a estar levantándome. No solamente eso, sino llamó a Isaías en un tiempo donde estaba la mayor corrupción, los mayores desastres, el mayor caos. ¿Y qué le hizo ver? ¿Qué es lo que vio Isaías en ese momento? Desesperación. Yo no puedo hacerlo. Es imposible por mí. Estoy fracasado. No tengo fuerzas. Pero en ese momento, ¿qué hizo? Clamó delante de Dios. Es lo importante que tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos nos desesperamos? ¿Cuántos nos afanamos por el trabajo? Por la economía, por los problemas, por lo bien que lo hacen nuestros presidentes y nuestros políticos en nuestros países, por lo bien que va la economía en nuestros países. ¿Cuántos no nos desesperamos de vez en cuando? Es la realidad, es la verdad aparente que tenemos ante los ojos. Pero Dios nos ha prometido que la gloria de Jehová ya está sobre nosotros. Ahora, nosotros necesitamos clamar delante de Dios para recibir ese poder espiritual. Y en el momento que recibamos el poder espiritual, vamos a poder ver lo que Dios le mostró a Isaías. ¿Qué le mostró? El remanente. Aunque Latinoamérica, Europa y el mundo está desolado, parece que no haya esperanza, parece que no haya salida ninguna, parece que cada vez más la gente de élite y la gente que tiene talentos, habilidades y buenas características tenga que salir fuera de sus países, desgraciadamente, para tener éxito. Dios, ¿qué nos dice? Yo he dejado un remanente ahí. Esos ídolos, esas maldiciones, esos desastres que están en cada uno de nuestros países, es verdad que están ahí. Pero eso es la consecuencia de haber perdido el Evangelio. Ahora, tú tienes el Evangelio. Dios te ha llamado a ti. Por eso que podamos ser como la palabra de Dios dice. ¿Qué dijo Él? Heme a mí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque Dios había pedido a alguien que quería enviar, pero nadie quería ir. Todos eran capaces de ver el problema. Todos eran capaces de ver la realidad. Todos eran capaces de ver la angustia, la muerte, la desesperación. Pero nadie fue capaz, como lo fue Isaías, de ponerse ante Dios. Dios, ¿cuál es el deseo que tú tienes en esta época? En medio de todos estos problemas, de estas dificultades, de esta angustia, de esta desesperación, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder superar eso y dejar una plataforma para que otros, muchos, se levanten y hagan resplandecer la gloria de Jehová? El problema es que las personas, antes de pensar eso, ¡ay, qué asco! Es que no quiero esto, y no me gusta lo otro, y no me gusta esta persona, y no quiero como es mi jefe, y no quiero como es el hermano de aquí, y no quiero como es el otro hermano de allá. ¿O solamente soy yo el que piensa así? En Don Duchón no piensan así, ¿verdad? Menos mal. Menos mal dice que no. Amén, que no sea así. Que seamos como Isaías. Que de verdad podamos postrarnos de verdad delante de Dios. Para ver que no es solamente lo que yo veo con mis ojos físicos, sino que hay algo espiritual que está detrás. Y que ya Dios nos ha dado, no que nos va a dar el poder, sino que ya nos ha dado el poder. Que ya ha resplandecido su gloria sobre nosotros. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Experimentar el poder de Dios. ¿Cómo? Mediante la palabra de Dios. No vale con venir el domingo y escuchar un poquito la palabra de Dios. Es necesario y es importante también. Pero, ¿cuántos de los que están aquí comen una vez por semana? Una vez, ¿hay alguno que coma una vez por semana nada más? ¿Que pase con una comida toda la semana? ¿O pasen con una sola comida todo el mes? Yo hasta el día de hoy creo que no la conoceré y tampoco la he conocido aún, esa persona. Si la tienen, que me la presenten. ¿Qué quiere decir? Que igualmente que necesitamos el alimento físico,
somos seres espirituales, creados a la imagen de Dios. Y estamos saciados, o estamos, no saciados, sino estamos tratando de saciar lo que creemos que necesitamos saciar mediante la economía, mediante el trabajo, mediante una posición mejor, mediante un matrimonio más feliz, mediante unos hijos que me puedan llenar a mí y darme la alegría porque yo he criado a esos hijos. Y la conclusión es que yo quiero recibir la gloria. Por eso es que no podemos recibir bendiciones. Y aunque las recibamos, no podemos disfrutarlas. ¿Por qué? Porque la gloria es únicamente de Jehová Dios. Les bendigo para que todo lo que tengamos en nuestras vidas, entendamos ya, que no seamos como Isaías más, que tengamos que estar hasta el punto de la muerte. Porque muchas personas tienen que llegar hasta el mayor punto de la muerte para darse cuenta de eso. Un día estaba evangelizando en el campo y me encontré con un chico y le predicaba el evangelio y lo escuchaba muy bien. Y entendía todo. Me dice, mira, lo que tú dices es todo verdad. Y lo creo. Pero creo que tengo que tener una situación más desesperante o peor para que Dios obre en gran manera en mi vida y poder conocer el evangelio. Yo lo estaba escuchando y no me lo creía. ¿Qué quiere decir? Que las personas saben que es verdad. Lo reconocen. Pero a veces quieren experimentar un gran milagro de Dios. Quieren experimentar una gran respuesta, una gran evidencia en su vida. No sé qué querrán experimentar más. Jesucristo lo único que hizo, que es todo, es enviar a Jesucristo. Perdón, Dios lo único que hizo es enviar a Jesucristo. Para que recibiéramos salvación. Les bendigo para que no esperemos experimentar nada más. Dentro de Cristo únicamente está toda la experiencia. Dentro de solamente Jesucristo está todo el poder. Dentro de Jesucristo están todas las respuestas. Dentro de Jesucristo únicamente está toda la sanidad, toda la economía, toda la ciencia, toda la sabiduría y todo lo que me hace falta y más aún. Por eso les bendigo para que desde el día de hoy puedan experimentar solamente el poder del Evangelio. Que no queremos requerir nada más, ni adquirir nada más, sino que solamente seamos esos siervos de Dios, que nos plantemos delante de Dios. No delante de las personas. El domingo es muy bonito y muy fácil ponerse aquí y leer un pasaje y decir 4 palabras acerca de la Biblia. Pero eso no es lo importante. Ahora, cuando yo estoy a solas en mi casa y tengo una tentación, cuando tengo un problema, cuando tengo una crisis con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, ahí es cuando me hace falta la palabra de Dios. Aquí es muy sencillo recibir la palabra. Hay un ambiente muy bueno, hay una palabra muy bien, la alabanza, todo muy bien. Pero vamos al campo y directamente eso nos choca en nuestras vidas. Y no somos capaces de tomar la palabra de Dios. Por eso necesitamos diariamente, continuamente. Es que esto yo lo sé ya. Lo que de verdad sabemos, contra más lo disfrutamos, más nos gusta o menos nos gusta. No hay nadie que cada vez que tenga sed diga, ¡ay, qué asco me da beber el agua! Ya no quiero beber agua porque llevo 30 años bebiendo agua por 3 veces al día, por no sé cuántos litros, estoy harto de beber agua. Yo no he visto ninguna persona, por muy poco inteligente que sea, por no decir otra palabra, que diga esas cosas. ¿Y por qué, por el contrario, espiritualmente? Es que ya sé que Jesús es Cristo. No, eso que dice el pastor, eso ya lo sé yo antes que él naciera. Eso es una reacción que evidencia que no lo conozco, que no lo sé. Cuando ustedes ven una buena comida rica de su pueblo, que les recuerda la que hacían su abuelita, cuando eran pequeños, ¿cuántos no les gusta? Y dicen, me lo comería ahora mismo. Entonces, ¿por qué cuando vemos la palabra de Dios y la escuchamos otra vez y vemos que es esa palabra que nos da la fuerza, el poder, la sanidad, las respuestas y las evidencias, no estamos agradecidos por eso? ¿Qué quiere decir? Que en mi vida aún queda mucha queja. Hemos recibido la salvación, hemos recibido el poder de Dios, pero aún queda mucha naturaleza del pasado. Por eso no me vale con el domingo venir y escuchar una media hora la palabra y irme a mi casa. Esa palabra la tengo que meditar. En este aspecto yo veo que tenemos que ser como las vacas. ¿Qué hacen? Mastican, lo van al estómago y dicen que lo rumian 7 veces. ¿Para qué? Para digerir cada una de las proteínas, de las vitaminas, de los minerales, de todo lo que tiene eso. Y la palabra de Dios no podemos tomarla una sola vez. Tenemos que recibirla y rumiarla continuamente. ¿Por qué? Porque ahí podemos saborear completamente el poder de la palabra de Dios. Podemos saborear la sanidad que nos hace falta. Podemos saborear las respuestas que necesitamos. ¿El problema cuál es? Que yo tomo la palabra y cuando salgo por la puerta ya la he perdido. Así es imposible recibir respuestas. Entonces les bendigo para, como vemos a través de
la Biblia, en Isaías, que podamos experimentar completamente el poder de Dios a través de su palabra. Que no queramos experimentar nada más místico, porque Dios es místico, pero es místico dentro de lo correcto y lo sano. No un misticismo que no es ni sano ni es correcto, y un misticismo que busca saciar mi propio ego, o mi propio carácter, o mi propia necesidad. Que podamos experimentar, es místico, pero no es el misticismo incorrecto. Que podamos experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas, sanándonos, dándonos la gracia, la fuerza, la revelación y la guía necesaria. Porque la palabra dice claramente, lámpara es a mis pies, no dice otra cosa, dice tu palabra. Es importante que tengamos la lumbrera de la palabra de Dios en nuestro caminar, que podamos guiarnos con esa palabra de Dios. Y no solamente eso, la semana pasada que vimos, dice, levántate y resplandece. Pero no porque tú eres muy importante y porque tú eres lo mejor, no. Porque la gloria de Jehová ya ha nacido sobre ti. El nacimiento es algo natural. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si hemos sido llenos de la gloria de Dios, solo tenemos que levantarnos. Y la palabra nos dice claramente, una luz no se pone bajo del suelo para que no se vea. Se pone en lugares altos para que alumbre lo máximo posible. Y en el momento que la luz funciona, la oscuridad, ¿qué pasa? Se va completamente. Y la luz no tiene que esforzarse para iluminar. Esta bombilla que está aquí no tiene que hacer fuerza por sí misma. Solo tiene que estar conectada a la corriente. Entonces, que nosotros podamos ver esa corriente de la palabra. Esa corriente del Evangelio. La corriente personal que yo tengo para entrar dentro de ese Evangelio. Y podamos levantarnos en esta época y resplandecer el Evangelio. Resplandecer el verdadero poder de Jesucristo. Y Dios, en esta semana, ¿qué nos habla? Que nos ha llamado como esos guardas. Dice que puso guardas en la ciudad. ¿Los guardas para qué están? Están para preservar la ciudad, para proteger la ciudad, para proteger a las personas. Entonces, Dios nos envía a nosotros, que ya poseemos este secreto del Evangelio, a proteger los lugares donde estamos. ¿Qué quiere decir? Que es donde tenemos que levantarnos continuamente. La palabra de Dios dice en el versículo 6, todo el día y toda la noche. ¿Qué me dice? ¿Que no duerma? No. Pero que continuamente estemos centrados en lo que tenemos que hacer. Que disfrutemos continuamente del poder de Dios. Si tienen una enfermedad grave, o si se rompen un brazo, una pierna, algo, y les duele el hueso, están durmiendo y se despiertan y les duele el hueso. Las 24 horas. Si tienen una indigestión de estómago, yo recuerdo que casi todos hemos tenido úlceras de estómago por la comida, por el picante, por el agua y por muchas cosas. Y por esas úlceras que hay, a veces no se puede ni dormir. Y no hace falta que el vecino venga y me diga, ¿tienes una úlcera? Para que sepa que la tenga. Y no dejo de tomar la medicina hasta que no se me pasa completamente. ¿Qué quiere decir? Con el Evangelio tiene que ser igual. Tenemos que, sin cesar, de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que yo haga, a eso es lo que se refiere, por la mañana, lo primero que tengo que hacer es tomar la palabra de Dios. Lo último antes de acostarme es tomar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en los sueños Dios también puede obrar. Por el contrario, si yo me acuesto con otras muchas cosas que están relacionadas con el mundo, el diablo también obra en los sueños. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios para de día y de noche continuamente. Hay que recordar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una batalla espiritual. Que no esté yo despierto, que yo esté quieto aquí sentado, no quiere decir que aquí haya un mundo espiritual que no se vea a los ojos. Entonces, que no cesemos de verdad de pelear esa batalla espiritual. Dios nos llama como esos guardianes. ¿Qué quiere decir? No es que yo quiera ser un guardián del Evangelio y yo vaya por mi cuenta para ser un guardián, sino Dios me ha llamado a mí como guardián. Entonces, si Dios me ha llamado a mí y ha resplandecido su gloria sobre mí y me llama como un guardián, quiere decir que ya me ha equipado como un guardián. Entonces, la gente dice, es que es difícil pelear. Claro, porque lo quiero hacer yo. Ahora, Dios es el que me llama como su guardián. No soy yo el que quiere ser el guardián. Esa es la diferencia. Les bendigo para que disfruten dentro del poder de Dios. Que Él nos llama como sus guardianes. Y como parte de sus guardianes dentro de su ejército celestial, Él nos equipa, nos protege, nos guarda y nos guía completamente. Entonces, que no se preocupen por nada. Si de verdad estoy preocupado por algo, si de verdad me falta algo en verdad para hacer lo que yo he sido llamado a hacer, quiere decir que algo estoy haciendo mal. No quiere decir que Dios no se responsabilice de mi vida. Quiere decir que yo, como soldado, estoy encargándome de otras cosas que no tengo que encargarme. La palabra de Dios en 2 de Timoteo lo dice claramente. Un soldado en la batalla no va a hacer otras cosas. Si está peleando y el enemigo está enfrente
atacando, tiene que estar peleando contra el enemigo. Pero no es físicamente, no es a ese lo voy a matar yo y a ese me voy a vengar. Normalmente hacemos eso, a ese me vengo yo y se la juego otra vez cuando pueda. No se refiere a eso. La batalla no es contra carne ni contra sangre, la palabra de Dios dice, sino contra principados y potestades de las huestes celestiales. ¿Qué quiere decir? Es contra Satanás. Entonces, tenemos que recordar que ya Dios nos ha equipado. Y esa equipación que nos da es para pelear contra Satanás. No es para pelear contra el hermano, ni contra el pastor, ni contra el vecino, ni contra mi esposo, ni contra mi esposa. Que tomemos la palabra de Dios tal cual es. Y que la llevemos a la práctica tal cual es. ¿Por qué? Porque Dios nos llama como esos guardianes. ¿Para qué? Dice también en el 9. Para alabar a Jehová. ¿Qué es la alabanza? La alabanza son cánticos a Dios. Pero mediante la alabanza, ¿qué pasa? Se quiebra el poder de la oscuridad. Por eso les bendigo, para con esa armadura que tenemos y con esa alabanza podamos alabar al Señor, podamos glorificar al Señor. Incluso cuando me pasa algo que no me gusta tanto. En vez de, cuando me pasa algo malo, que me doy un golpe, que me caigo, que me pase algo malo, en vez de hablar en griego, hebreo y todos los idiomas que sabemos muy bien, que podamos alabar al Señor. Es difícil, pero es por la naturaleza que yo tengo. No, es que eso es normal en mi vida y en mi familia. Sí, es normal, pero por causa de la mala cultura que ha habido sin el Evangelio. Ahora, lo que tiene que ser normal en mí es que salga la alabanza de Dios hacia Dios. ¿Por qué? Porque soy un guarda del Evangelio. Y tenemos que guardar y proteger ese Evangelio. El Evangelio se ha debilitado, ¿por qué? Por causa y por culpa, con perdón, por culpa de los creyentes, por mi culpa. No por la culpa de otro que está aquí al lado. Es por mi culpa. El Evangelio ha perdido el valor, ¿por qué? Porque yo no lo he protegido y no lo he guardado correctamente. No he vivido en el Evangelio correctamente como debería de vivir. Eso les bendigo para que sea una semana que viendo durante este mes el libro de Isaías podamos restaurar correctamente el poder del Evangelio. Y podamos hacer la batalla espiritual correctamente. La batalla espiritual que salva a otras personas. Una batalla no es solamente para matar a alguien. Porque mucha gente dice, voy a pelear para... No, no es matar, es para salvar a otros, para ayudar a otros. Como podemos ver en el segundo punto, Isaías 62:10, ¿qué dice? Dice, pasad por las puertas. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, cuando hacían guerras y conquistaban una nación, tenían que entrar por la puerta. Tenían que conquistar la puerta principal de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que como hijos de Dios, Dios nos ha puesto en un lugar. Y tenemos que conquistar ese lugar. Tenemos que entrar por esa puerta y conquistar esa ciudad. ¿Para qué? Para de verdad allanar el camino para otras personas que vienen por detrás. Muchas personas, y aquí en Corea también lo hacen mucho, con el tema del respeto, a lo que yo he sufrido lo tienes que sufrir tú y vas a pasar peor que lo que yo he pasado. Y hay muchas personas que son así. Pero yo no pienso que sea correcto eso. A lo mejor yo estoy equivocado. Pero si yo he pasado por eso malo, yo me he tropezado ya con esa piedra, voy a quitar esa piedra para que tú no te tropieces ahí. Es que tú no sabes lo que he pasado yo y los años que llevo yo aquí. ¿Y qué? Entonces, ¿los años que tú ya has pasado los tengo que pasar yo otra vez? ¿Y los que yo pasé los tengo que pasar al otro? Entonces, ¿para qué sirve esa enseñanza? ¿Para qué sirve eso que yo puedo superar? ¿Para quejarme? ¿Para renegar? ¿Para maldecir? No, es una batalla espiritual para salvar a otros. Por eso Dios nos llama como esos guardas, no solo para conquistar la ciudad, sino, dice, para barrer el camino. Cuando hay piedras y vamos andando nos podemos torcer un tobillo, nos podemos caer, y los niños pequeñitos sobre todo que no saben bien, se pueden caer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir a barrer esos caminos, a limpiar esas piedras que están en el camino que obstaculizan correctamente lo que hay que hacer. Yo me acuerdo, a mí me gusta el fútbol mucho también, yo me acuerdo de más joven que jugaba fútbol y no habían campos como ahora de gras, no era de césped como son ahora, muy buenos, eran de tierra. Y yo siempre que iba jugando, cada vez que me tropezaba con una piedra me paraba y cogía la piedra y la lanzaba lo más lejos posible, para no tropezarme yo ni algún otro más. Porque, no, esa piedra si se tropieza a él ya le pasará algo, pero si al tropezarse él me puede dañar a mí también. Muchas veces. Que no pensamos en las circunstancias o situaciones que pueden venir después. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo una piedra en el camino, no voy a esperar a que venga él, ni ella, ni otra persona a que la saque. Si la he visto yo, la bendición mía es guardar a la siguiente persona que venga ahí. Entonces les bendigo para que en el camino que Dios nos ha puesto podamos conquistar esos lugares y podamos barrer el camino, podamos allanar la calzada. Para que las siguientes generaciones, para que los remanentes que están ahora escuchando este mensaje y la gente que va a escuchar después el mensaje, pueda ser más fácil, pueda ser más cómodo,
que no haga falta que sufran lo que ya hemos sufrido nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la misión que Dios nos da. Dios nos ha permitido esa situación para tomar más fuertemente el pacto y para tener ese ardor por el Evangelio y para no hacer sufrir a otros más, sino para ayudarles a que sea más suave, para que sea más limpio. ¿Cuántos que tienen sus hijos se caen y los dejan ahí? Ya te levantarás cuando quieras y no hacen eso con sus hijos, la gente. Serían malos padres si hicieran eso. ¿Por qué voy a hacer yo espiritualmente lo mismo que no hago físicamente con mis hijos o con mis amigos? Tenemos que ser esos soldados que tengamos la victoria dentro del Evangelio. Es que él me da igual. No es contra esa persona, es una batalla espiritual. Me da igual lo que esa persona haya podido hacer contra mí o decir contra mí. Eso es tener la victoria en el Evangelio. Como tú lo has hecho mal, no tengo ninguna excusa. ¿Por qué? Porque esa persona es solo con Dios y yo solo con Dios. Entonces, si puedo allanar el camino para esa persona, aunque esa persona haya hecho algo en contra de mí, aunque haya hablado mal de mí, aunque me haya acusado incluso de manera incorrecta o injusta, no importa. ¿Por qué? Porque aún en todo eso yo tengo que entender que la soberanía absoluta de Dios está ahí. Entonces, si yo no estoy entendiendo que eso que pasa es parte de la soberanía de Dios para que yo sea el que allane el camino, es mejor no decir nada ya. Porque no hay ninguna salida, ninguna escapatoria. Entonces, hay un refrán, no sé si lo dicen en sus países, si uno no quiere, dos no se pelean. No sé si en sus países lo dicen también. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que haya una excusa, por mucho que haya un problema, si yo no quiero que eso sea un problema para mí, no va a ser un problema para mí. Por eso les bendigo, para que seamos esas personas que aunque el otro no lo haga, pero yo delante de Dios lo voy a hacer. Yo delante de Dios voy a barrer esa calzada. Voy a allanar esa calzada correctamente. Para que cuando Él pueda venir, delante de Dios, es con Dios, no es conmigo ya, que pueda venir confortablemente. Y otros que tienen que escuchar el Evangelio lo pueden hacer correctamente. Y no solamente, sino, por último, el objetivo que tenemos que tener, que es lo que hemos visto desde el principio: guardar, proteger, enseñar correctamente. Que podamos ser esos guardas, esos soldados dentro del Evangelio, en la batalla espiritual, que podamos guiar a otras personas. Dice la palabra de Dios en Isaías 60:10, dice: alzar pendón. Pendón se refiere a la bandera. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos conquistaban, en las guerras, cuando se conquistaba una nueva ciudad y había un castillo, tenían que sacar la bandera del anterior imperio, del anterior reino, y poner su bandera. ¿Qué quiere decir? Esto está conquistado por nosotros. Y ya los enemigos no se pueden acercar. Espiritualmente, en mi vida personal, en mi matrimonio, con mis hijos, en la iglesia, en el campo. Tenemos que ya sacar todo lo que queda atrás. Tenemos que conquistar completamente. ¿Cómo? No con mi fuerza, sino con el poder de Jesucristo. Y poner esa bandera. La bandera se pone en el lugar más alto. En esa montaña, en ese castillo que está en esa montaña. Para que se vea desde lo más lejos posible. Y que los enemigos lo puedan ver. ¿Qué quiere decir? Que Satanás vea que ya nuestras vidas están abanderadas por Cristo. Y que no tenga ni siquiera la poca vergüenza de querer acercarse. Porque ya somos esos guardianes y esos siervos de Dios. Pero solamente los que digan amén y que quieran recibir esa bendición. No es obligatoria la bendición. Y dice la palabra de Dios, dice: he aquí viene tu Salvador y tu recompensa con él. Quiere decir que hay una recompensa que viene dentro del Evangelio. Ahora, yo no tengo que hacer las cosas para esperar o desear adquirir una recompensa. Sin importarme esa recompensa. Sin importarme lo que pueda venir como beneficio del Evangelio. Porque muchas personas quieren hacer esto para recibir ese beneficio. Como Dios dice que si establezco el reino de Dios, lo tengo todo, pues la matemática. Reino de Dios igual a todo. Pero mi deseo no es establecer el reino de Dios, es todo lo demás. El problema es cuando yo tengo el interés en todo lo demás, el reino de Dios no se establece. Y en consecuencia todo lo demás no viene. Entonces, que de verdad podamos ser esos guardianes, esos estandartes, esas banderas, esas atalayas, que estemos firmes, que no nos movamos. Ni por nada, ni por nadie, ni por lo que digan, ni por lo que dejen de decir. Que no porque me den un lugar voy a ser mejor, ni porque no me lo den voy a ser peor. Si estoy delante de Dios, el lugar donde yo estoy es el mejor lugar. Y ese lugar donde yo estoy es el mejor lugar para resplandecer la gloria de Jehová. Y el último versículo nos decía: les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. En todas las épocas siempre hay unas ciudades que envidian a otras ciudades, o desean ser como otras ciudades. Época tras época siempre ha sido igual.
La palabra de Dios nos dice que si hacemos esa comisión, esa misión que tenemos como hijos de Dios, como guardianes y remanentes, otras personas van a vernos y van a desear ser como nosotros. ¿Y eso para qué es? Para que la gloria de Dios se siga resplandeciendo en nuestras vidas. ¿Verdad? Les bendigo para que seamos esas personas que podamos disfrutar de la verdadera bendición. ¿Qué quiere decir? Que las cosas tienen que ser tal cual tienen que ser. ¿José qué hacía? Pues hemos visto en el mensaje de Dios también. ¿Qué pasaba con José? Él recibió primeramente el poder del Evangelio y hizo que el Evangelio fuera tal cual era el Evangelio. Cuando nosotros cocinamos o hacemos algo y nos sale bien, decimos, ha quedado como tiene que ser. Queda perfecto. Así tiene que ser el Evangelio. Si yo poseo el Evangelio da frutos tal cual a lo que es el Evangelio. Entonces les bendigo para que todo lo que podamos hacer, pensar, decidir, actuar y hacer de verdad sea para que el Evangelio pueda mostrarse como el Evangelio en sí. No para que yo lo haga o para que yo lo logre, sino para que el Evangelio se muestre a otras personas como el Evangelio. Y no solamente eso, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay cosas que no me gustan, o cuando hay crisis, que ese problema, que esa crisis, que esa dificultad, la pueda transformar yo como una bendición. Que yo pueda allanar ese camino para que eso pueda transformarse como una bendición. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me da a mí esta situación? ¿Por qué Dios me permite a mí este problema? ¿Por qué Dios me permite que yo pase ese obstáculo? ¿No se preguntan eso? Yo cuando tengo una dificultad, como todos tenemos, me la pregunto. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para que yo pase esta situación? ¿Por qué razón yo llego a este problema? Ese problema, esa situación, esa dificultad es para que yo experimente el poder de Dios y que vea que solamente dentro del poder de Dios puedo superar todo eso. Y que esa maldición la transforme, no yo, sino el poder de Dios en mí, como una bendición. Y como último lugar, que todos los encuentros que tengamos, sea con quien yo me encuentre, que ese encuentro sea un encuentro para yo ser de bendición a esa persona, sin importar lo que esa persona me haya hecho a mí, o me haya dejado de hacer a mí. Que mi vida sea una vida que mediante todos los encuentros, sean buenos, sean menos buenos, sean que no me gusten, o sean malos incluso, que puedan transformar esos encuentros como bendición. La palabra de Dios nos promete que dice, pondré como estrado de tus pies a tus enemigos. La palabra de Dios dice, aderezas mesa delante de mis enemigos. ¿Qué quiere decir? Que en medio de los peores lugares, peores situaciones, no nos desanimemos, sino entendamos quién somos, que somos unos guardianes. Y un guardián, nos dice la palabra de Dios, ni de día ni de noche. No callarás jamás. Que no cesemos ni reposemos en ningún momento. Porque el diablo dice que está buscando como león rugiente, buscando el momento para devorar y para atacarnos. Y si en el momento que yo estoy débil, en el momento que yo reposo, que en un segundo cedo, ahí es que Satanás va a meter el gol. Entonces, como soldados de Dios, como esos guardias de Dios, les bendigo para que durante esta semana recordemos completamente que todo el día y toda la noche, Dios, con su poder, está junto conmigo. Y con ese poder yo tengo la victoria ya. No solamente eso, sino que Dios ya me ha dado la victoria por adelantado. Solo tengo que disfrutarla completamente. Y con la misión que yo tengo, que pueda ayudar a que otros sean levantados, no como yo, sino mejor que yo. Porque esa es la victoria verdadera que tenemos que tener. Que los discípulos y las personas que yo ayude sean mucho mejores que yo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para mi gloria. Les bendigo para que sea la mejor semana y el mejor mes, concluyendo el mes de febrero, para que pensando en esto, pensemos cuál es la misión personal que Dios me da. ¿Por qué Dios me envía a mí a Corea en este tiempo? ¿Por qué Dios me permite que yo esté en este momento, en este lugar, aquí, en esta situación? Y que recordando eso, podamos recordar como quién me ha llamado Dios, como un verdadero guardián, que ya me lo ha dado todo. Les bendigo para que sea la mejor semana para disfrutar de esto. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesucristo, gracias porque nos has llamado como ese remanente que en medio de la dificultad, del problema, de la desesperanza, de la crisis, nos has llamado para que seamos ese remanente que quede eternamente. Señor, gracias por esa bendición. Ayúdanos a ver lo que tenemos que ver correctamente, a experimentar el poder de la palabra y a levantarnos y resplandecer la luz de Jehová que ya ha venido sobre nosotros. Que podamos restaurar esa misión como guardianes que nos has llamado. Que de día y de noche no cesemos en hacer esa batalla espiritual con el poder del Evangelio. Que podamos diariamente, en todo momento, en todo lugar, circunstancia, situación, ante cualquier problema, podamos disfrutar de la verdadera victoria como esos verdaderos guardas del Evangelio,
para poder ser plataforma y abrir ese camino para que otras personas puedan escuchar este Evangelio y podamos cumplir el objetivo verdadero de ser esos guardas, para poder proteger, guardar y guiar correctamente a las siguientes generaciones, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo junto con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Amén.